Muy buenas tardes. Nuevamente, su servidor, el licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López. Les doy la bienvenida. Un saludo a todos los amigos, familiares, clientes, en fin, todas las personas que tenemos la oportunidad de saludarnos a través de la tecnología. Como siempre, con mucho gusto, con mucho placer, muy contentos de poder aportar siempre algo para cada uno de ustedes. Como ya se está convirtiendo en una costumbre, nuevamente estamos reunidos para poder seguir entregándoles, compartiendo herramientas que nos permiten trabajar nuestro desarrollo humano, cómo trabajar en el crecimiento personal, en el crecimiento de nuestras familias. Y esta sin duda es una herramienta, son momentos muy valiosos que, como siempre, J. García López, preocupado por las familias mexicanas, realizamos este esfuerzo con mucho cariño. Nuevamente el día de hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a nuestra experta, amiga, psicóloga, Guadalupe Urrutia. Muchas gracias, Lupita, por nuevamente acompañarnos y compartirnos tu experiencia, todo ese bagaje que tienes en el desarrollo humano, que siempre resulta muy valioso para cada uno de nosotros, con un tema hoy muy especial que tiene que ver con este último festejo del domingo pasado, del Día del Padre, esa figura de nuestra familia tan importante. Hoy un tema que se titula ¿Cómo construir relaciones sanas, padres e hijos? Y nos referimos en especial a los padres, a nuestros papis, que de repente nos olvidamos de lo importante que son en nuestra sociedad, esta figura paterna, que los que tenemos el gusto de haber podido convivir con nuestros padres, pues bueno, nos dejan una experiencia y un acervo personal muy importante. Sin más preámbulo, nuevamente les doy la bienvenida, su servidor Manuel Ramírez, director de J. García López, y los dejo en manos de nuestra amiga y experta psicóloga Guadalupe Urrutia. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita. Buenas tardes, pues es un placer para mí en verdad volvernos a reunir a través de la tecnología y agradecer a J. García López a través de Lupita García, de Oscar Padilla, del licenciado Manuel Ramírez, que me invitan a platicar con ustedes esta tarde noche, que creo que se hace una linda costumbre poder reunirnos a reflexionar, a trabajar en una de las cosas más importantes que hay en la vida, que es las interrelaciones. Y en este caso, como bien lo decía Manuel, en este mes y en este domingo que acaba de pasar, que celebramos a nuestros padres, los presentes, los ausentes, pero que esta figura es pilar en la construcción de la personalidad de cada uno de nosotros. Revisar cómo podemos hoy trabajar en hacer una sana relación y preguntarnos, ¿sí? Porque también encontramos mujeres que son padre-madre en nuestra sociedad. Sí, yo conozco algunas mujeres que se festejan y que les aplaudimos y que las abrazamos el Día del Padre también porque en sus familias fueron madre y padre de una familia o de personas bien formadas y formadas con amor y con integridad. Y esta figura del padre que va transmitiendo pues en el sistema de la familia, muchas veces desde los abuelos, el padre, estos padres también que a veces no son los padres biológicos, pero que son estos padres que estuvieron en nuestra vida como alguien que nos quiso y nos guió y nos formó y fue parte de nuestra historia sin que tengamos incluso a veces lazos de sangre, ¿sí? Entonces, este tema de la paternidad, esta forma de preguntarme cómo voy a construir relaciones sanas, padres e hijos, es un tema fundamental. Creo que nuestra sociedad hoy necesita reflexionar nosotros como personas, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo como padres, qué tenemos que voltear a agradecer a los que no están o a los que están y de qué manera. Y pues vamos a tomar como algunas de las finalmente estrategias, conocimientos, clasificaciones que han hecho otros psicólogos y que han hecho otras personas para ayudarnos a trabajar en ello. Así es que bueno, pues bienvenidos, es un placer para mí en verdad poder compartir esta tarde con ustedes y empezar a trabajar en ello. Entonces, lo primero que tendríamos que darnos cuenta es que si yo me pregunto cómo construyo relaciones sanas, tengo que voltear a ver qué tanto o cómo es mi salud emocional.
Porque mi salud emocional está directamente relacionada en la forma en la que me vinculo con otros. Si yo soy un controlador, mi vinculación va a ser desde el control. Si yo soy un manipulador, desde ahí, ¿sí? Depende de cómo es mi salud emocional, qué he hecho con mis emociones. Si yo lo que tengo son grandes miedos en la vida, pues me voy a vincular con los demás desde el miedo, tanto con el miedo hacia ti, o el miedo que me dejes, o el miedo de que no me quieras, o para transmitirte mis miedos. Entonces, creo que esta primer pregunta que ya estamos pues acostumbrados que en estas charlas nos hacemos preguntas en esto que llamamos en la psicología introspección, que no es más que la gran capacidad que tenemos los seres humanos de entrar a nuestro interior y de poder preguntarnos y dar cuenta de quiénes somos, qué hacemos y qué queremos. Entonces, preguntarnos ahorita, ¿cómo es mi salud emocional? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué tanto estoy alteradito, estresado, ansioso, depresivo? ¿Cómo está? Porque desde ahí es de donde empiezo yo a vincularme, a relacionarme con los otros, ¿sí? Entonces, partimos pues de que vivimos en compañía. Somos seres sociales y sociables, ¿sí? Entonces, aún para las personas que dicen, a mí no me gusta estarme vinculando con los demás, yo soy solitario, este instinto del ser humano básico de gregario, que llamamos de saber que como personas, la sociedad hemos crecido a través de que hemos hecho cosas en grupo, ¿sí? Por eso hoy estamos aquí en grupo y por eso hacemos esto en grupo y ustedes entran y nos convertimos en una comunidad, nos convertimos en en algunas personas que queremos crecer, ¿sí? Juntos, pues aceptamos y nos damos cuenta que vivimos en compañía. Y básicamente esto de vivir en compañía nos lleva a reflexionar a que no estamos hechos para la soledad afectiva. ¿Qué es la soledad afectiva? Pues la soledad afectiva es esta incapacidad para vincularme con otros desde patrones de respeto, desde patrones de amor. Es una incapacidad. La palabra suena fuerte, soledad afectiva, ¿sí? Entonces a veces nos damos cuenta que no aprendí la forma a través de tal vez la familia en la que venía o los padres o porque así se formó mi personalidad, a construir estas habilidades de vincularme con los otros desde el respeto o desde el amor, ¿sí? Entonces, hoy estamos aquí esta tarde para poder reflexionar desde ello. Yo aquí los invito a otra pregunta. Pregúntense qué aprendieron de sus familias de origen, de su padre, de su madre, de su abuelo, de sus abuelos, de esos tíos, de estos hombres que forman la parte de masculinidad de nuestras familias. ¿Qué aprendieron que cómo se vincula uno? ¿Cómo se expresaba el amor? ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de estas reglas que hay en las familias y reglas a veces encubiertas. Los hombres no nos abrazamos o los hombres no hablan o no lloramos, ¿sí? Entonces, hay reglas y a veces aprendimos desde ahí. Entonces, no nos quedemos con una soledad afectiva, no nos quedemos generando hoy en nuestra familia una soledad afectiva para los otros. Démonos la oportunidad de vivir nuestros afectos y de generar relaciones muy constructivas con todas las personas con las que estamos. Los invito a otra pregunta, en que esta tarde es tarde de preguntas. ¿A través de qué conducta concreta, muy concreta, supiste o sentiste que tus padres te amaban? Porque te ayudaban a hacer la tarea. Piensen así, muy brevemente, ¿cómo era esa relación con papá o con mamá? ¿Sí? Cuando estas madres también hacían esta función o con ambos. ¿Te daban un abrazo? Porque en la noche te acostaban, porque te tapaban, porque cuando tenías fiebre te daban un medicamento. ¿A través de qué conducta tú supiste que te amaban tus padres? Pónganle nombre y quédense con esa información. Es muy valiosa porque probablemente ustedes la repiten. Si alguien respondió porque me daban regalos, probablemente tú compras regalos para que tus hijos sepan que los amas.
¿sí? O si te abrazaban, tú hoy sabes abrazar y sabes sentar a un hijo en las piernas y decirle que es tu amor y decirle que lo quieres. O cualquiera de esas conductas. Hay muchas conductas, porque te hacían el desayuno, porque te llevaban a la escuela, ¿por qué? ¿Qué conducta concreta, sí? Observable? Uh-huh. ¿Con qué conducta supiste que ellos amaban, que ahí estaban? Y entonces nos podemos preguntar ahí, ¿qué valores me transmitieron a través de esa conducta? Tales me transmitieron que es importante estar, que es importante la presencia, que es importante guiar, ¿sí? O a lo mejor me transmitieron miedo, tenemos que ser muy honestos también, no todos tenemos, porque a ver, pensar de pronto igual que el Día de las Madres, que las madres y que los padres son figuras perfectas, no, ¿qué creen? No son perfectas, ningún padre ni ninguna madre son, ni ha sido, ni somos, ni soy figuras perfectas, sencillamente porque somos seres humanos. Somos seres humanos tan imperfectos como cualquiera, en búsqueda de transmitir y de generar relaciones sanas, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tenemos incluso temas con los padres de que no los he perdonado, de que me hicieron daño, creo que cuando nos movemos a darnos cuenta que los padres son seres humanos y si ya no están, fueron seres humanos con sus propias limitaciones y puedo quererlos a pesar de y descubrir en sus conductas, ¿sí? Porque también encontramos, sobre todo en generaciones atrás y actualmente también, de lo hago por tu bien y ándale, una buena nalgada, una buena cachetada. Entonces a veces encontramos hasta en esta parte formativa ese tipo de rasgos. Entonces tenemos que encontrar que son y fueron personas, ¿sí? Que fueron buscando y tratando de encontrar siempre desde lo mejor que podían hacer ciertos patrones de conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué valores me enseñaron? Poderme preguntar qué valores me enseñaron a través de esas conductas con las que yo sentí que me amaban. Entonces, pues vamos a darnos cuenta, si estamos hablando de relaciones sanas, ¿qué es el amor saludable? Pues el amor saludable es un amor que está basado y cimentado así en sus pilares, en la dignidad humana. Ese es lo más importante. Y hoy estaremos revisando eso y estaremos viendo que tiene dignidad el niño, y tiene dignidad el adolescente, y tiene dignidad el adulto maduro, y tiene dignidad el anciano, nuestro viejo, nuestra vieja, ¿sí? Nuestra viejita dorada. O sea, todos hay una dignidad que tendríamos que ir respetando y es el primer pilar de una sana relación. Todos tienen una dignidad de persona y desde ahí tendríamos siempre que ver y buscar esa sana relación. Y entonces, si yo me doy cuenta, esa sana relación va a favorecer dos cosas siempre. Si yo quiero saber también cómo lo estoy haciendo, preguntémonos hasta dónde yo favorezco el desarrollo del potencial de los que amo. O los quiero conmigo, no los dejo ir. Los amarro, los ato y nada más que a la atadura le pongo nombre de amor, protección, pero finalmente te ato, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde yo favorezco tu desarrollo como persona? No solo profesional, no solo laboral, no solo académico cuando eres un pequeño, como persona, hasta dónde favorezco que te conozcas, hasta dónde respeto quién eres, hasta dónde respeto tus emociones, tu individualidad y tu diferencia conmigo. Porque a veces quisiéramos que nuestros hijos fueran como un poco el reflejo de quienes somos nosotros o la copia fotostática. Y pues resulta que no, esa es también una de las maravillas del misterio de la vida. Aunque genéticamente tengan parte de nuestra información genética, ¿sí? Vale la redundancia, ellos forman a través de su propia individualidad y del manejo de sus propias experiencias un ser nuevo. Hasta donde yo sé respetar al ser nuevo como padre. Hasta donde entiendo que mis padres tal vez no lo sabían o no lo entendieron y quisieron que yo fuera como ellos. Y tal vez hoy tengo algo que aceptar que no lo hiciste porque no lo sabías y creías que lo mejor es que yo repitiera tu camino, ¿sí? Entonces, eso sería importante, desarrollar el potencial del otro y reafirmarte a ti en quién eres tú, ¿sí? Tú no tienes que ser yo,
tú eres otra persona y yo puedo respetar desde ahí tu valía, ¿sí? Y sentirme cercano a ti, pero diferente, ¿sí? No tenemos que repetir los patrones. Entonces, pues nos vamos dando cuenta que en este trabajo de revisar cuáles son las formas y los tips y las estrategias para generar relaciones sanas de los padres a los hijos, pues encontramos de entrada que no todas las etapas son iguales. A esto que en psicología llamamos ciclo de vida, pues son diferentes etapas. ¿Qué tendría yo que ir haciendo en las etapas? Este cambio en la perspectiva de quién eres tú, ¿sí? Yo no puedo ver a un hijo adolescente como si todavía fuera un hijo pequeño. Yo no puedo ver a un hijo adulto como si fuera un adolescente, ¿sí? Igual nuestros padres, no puedo ver a mis padres grandes como si fueran ese padre de 45 que en su momento era tan vital y tan fuerte. Yo tengo que darme cuenta que esa dignidad la tengo que ir aprendiendo a amar y a respetar en un cambio de perspectiva de quién eres tú según las etapas. Y entonces yo me tendré que vincular también diferente, ¿sí? Tal vez preguntarme si mi misión siempre estará marcada como por los mismos valores de amor y respeto, que serán pilares fundamentales en la formación de vínculos sanos, sí serán diferentes a un niño, que me toca formar y cómo guío a un niño, pero cómo guío a un adolescente. Y lo vamos a ir revisando el día de hoy y nos vamos a dar tiempo para hacer eso. Y vamos a tomar un modelo de una terapeuta que nos comparte estos 5 estilos parentales básicos que se llama Margarita Blanco, y que tomo de ella este modelo para partir y explicar un poco. Y los invito a todos esos papás y todos los hombres y todos los que nos están viendo, las mujeres también, a que traten de verse ahí, en cuál de estos estilos se encuentran o en cuál encuentran a sus padres, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo que este primer estilo es el padre crítico, ¿sí? Es este padre que suele utilizar palabras como, o frases como, no, así no, te faltó, ¿sí? O presentaste algo, hiciste algo, ayudaste en algo, sí, pero ¿sabes qué? Lo hubieras hecho de otra manera, ¿sí? Esta como nunca es suficiente, ¿sí? Es esta forma de, muchas veces sin darnos cuenta, hay una agresión, porque acabamos descalificando tu conducta, acabamos descalificando la conducta de alguien. Y es cuando a veces volteamos y decimos, pues nunca fue suficiente. Alguien me contaba algún día que se esforzaba mucho en la escuela, porque su padre era un hombre que le gustaba y pedía y exigía que el desempeño escolar fuera de alto rendimiento. Sí, cuando yo me sacaba 10 me decía, es lo menos que podías hacer. Dice, o sea, nunca hubo este aplauso o este reconocimiento. El padre crítico, este estilo de padre es un padre que le cuesta mucho reconocer, no le es posible. Siempre encuentra que, se podía mejorar. Y si lo hiciste ya de todo bien, es lo que te toca. ¿Qué querías? ¿Te voy a aplaudir por eso? No, no. Y no es que necesitemos estar aplaudiendo a los hijos, pero si nosotros nos ponemos en ese lugar o recordamos cuando nosotros como hijos hemos recibido de nuestros padres, cómo ha nutrido nuestra alma el reconocimiento de nuestros padres. Creo que siempre ha sido un alimento nutricio para el alma de un ser humano el que tu padre te diga, bien, lo hiciste bien, te felicito, estoy orgullosa o estoy orgulloso, ¿sí? Entonces el padre crítico muchas veces lo que genera es inseguridad en los hijos, o sea, nunca es suficiente. Hay un autor que se llama Nathaniel Branden que escribe libros serios sobre autoestima y él habla mucho de cómo la autoestima de las personas acaba siendo negativa cuando viviste una infancia donde nunca nada fue suficiente, ¿sí? Una cosa es que queramos que rindan al máximo, que saquen su potencial. Está bien, qué bueno si vimos que hay potencial, pero hacer sentir a alguien que nunca es suficiente, acabamos teniendo una actitud crítica de descalificación que genera un autoconcepto negativo. Porque entonces voy a ir por la vida
buscando hacer más y más, nada más que luego no nos va a gustar. A lo mejor primero tus hijos quisieron hacer más para complacerte, pero después van a querer hacer más para complacer a su pareja. Y ahí sí nos va a parecer mal. Probablemente vamos a decir, mira, nada le es suficiente a la otra o al otro. Y mi hijo o mi hija les da y les da. Pues sí, aprendieron que a ti nunca te satisfacieron. Entonces, ¿qué generan también? Enojo, enojo porque, a ver, ¿por qué yo no fui suficiente? Y a veces tristeza, miedo y esto que ya mencionamos, pues esta baja autoestima. Entonces seamos ahorita muy honestos y veamos, ¿soy o hasta dónde tengo rasgos? ¿O soy un padre crítico de arriba a abajo? ¿O tengo rasgos ahí que hoy puedo ponerles nombre y decidir moverme de ahí? Porque finalmente nos podemos mover siempre. El otro modelo que podemos ver es el padre consentidor, ¿sí? O sea, este padre que dice palabras lindas, o por supuesto, sí, encanto, sí, mi amor, lo que tú quieras, cuando quieras, yo lo hago por ti, no te canses, yo te llevo, yo casi que te llevo en brazos a todos lados, y estoy dando de alguna manera como una imagen de yo puedo tolerar todo lo que tú hagas yo lo voy a tolerar, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Pues hay una gran pasividad, ¿sí? Es un padre que no pone reglas y en el fondo no las pone porque teme que sus hijos lo rechacen, ¿sí? Creo que todos podemos ver que los modelos anteriores en la vida, muchas veces había padres no con autoridad, sino autoritarios. Muchas veces quisimos movernos de ese modelo autoritario y acabamos siendo amigos de nuestros hijos o consentidores, y eso tampoco es lo que era lo ideal, ¿sí? Un hijo necesita tener claridad de que tiene un padre, porque el padre es el referente, el yo fuerte que va a haber para encontrarse. Entonces acaban siendo padres pasivos, ¿sí? Y generan en los hijos una falsa noción de la realidad, ¿sí? Como que ellos van a llegar a un trabajo y también su jefe va a ser una representación de su padre que les va a tolerar todo, que les va a decir, mi amor, ¿quieres salirte ahorita? Sal, ¿te quieres regresar? Sal. Y esa no es la vida. Se queda una falsa noción de la realidad, que después pesa mucho. Incluso una muy poca tolerancia a la frustración. Y a veces encontramos esa pobre tolerancia a la frustración en la adolescencia, en los jóvenes, que no saben recibir el primer no que les manda la sociedad o que les manda el mundo, que a veces es que su primer novio, su primer pareja les diga, bye bye, no te quiero. Y ante ese no, a veces encontramos casos tristes y dramáticos hasta de personas que se quitan la vida porque no pudieron lidiar con un no de un novio que a los 18 años te mandó a otro lugar, ¿sí? Entonces, ahí encontramos situaciones de un padre muchas veces consentidor atrás que impide que alguien desarrolle esta fuerza y esta tolerancia. El siguiente estilo es el padre ausente. Es este padre que siempre dice, ay, no, ahorita no, por favor, no estoy disponible, estoy en una llamada. Yo no digo que en la realidad de hoy los padres, muchos de los padres y muchas de las madres tienen que atender situaciones de trabajo reales y que todos tenemos que trabajar y que a veces no estamos disponibles. Pero una cosa es no estar disponible a veces y una cosa es no estar disponible nunca. Porque a veces estamos presentes, pero tampoco disponibles. Y a veces estamos presentes físicamente, pero emocionalmente estamos ausentes. No te entiendo, no te oigo, no te veo a los ojos, ¿sí? Fíjense, yo creo que todos sabemos cómo a las maestras muchas veces de kinder, de los primeros años de los niños, les enseñan que tienen que bajarse para, cuando un chiquito les habla, ponerse hacia abajo para que el niño te vea a los ojos. Mirar a los ojos a alguien es decirle, me importas. Entonces los padres ausentes están probablemente físicamente, pero no están en la vida del otro, ¿sí? Entonces hagámonos responsables, sobre todo ahora con estos temas de los celulares, nos llevamos muchas veces trabajo a casa que hay que hacer, sí, pero demos tiempo de calidad a nuestros hijos, ¿sí? Entonces así iré yo aprendiendo a vincularme sanamente. El padre negligente es el siguiente estilo, ¿sí? A ver cómo se van encontrando y a ver qué nos van diciendo de cómo se encuentran ustedes ahí, y al final los vamos a invitar hoy a que nos den
otro tipo de participación, aparte de sus preguntas, que creo que va a ser muy, muy rico poderlas escuchar, ¿sí? Entonces, el padre negligente es este padre que es como estar con otro niño, ¿sí? Te la pasa súper bien, pero no es un padre que protege. Es como un hermano mayor, no es un padre. Es alguien divertido, sí, y de pronto suena súper bien. Y haces un montón de cosas, pero ¿cuál es el problema? Que no protege, porque no mide las consecuencias, ni pone lineamientos y no da valores. Porque es como otro niño, igual de desorientado a veces que puede estar un niño o un adolescente, ¿sí? A veces estos padres que no se dan cuenta que ya no tienen la edad que tiene su hijo adolescente y en la reunión quieren ser uno más en la reunión, ¿sí? Y entonces, pues, ¿por qué no? Y a veces se sienten como muy cómodos de estar ahí, no para supervisar, sino para estar comportándose como si fueran otro adolescente, ¿sí? Eso no forma, eso es ser un amigo, no es ser un padre. Bien, entonces, ¿cuál es el quinto estilo y al que podríamos los padres estar aspirando? Pues el padre nutridor, como le llama Margarita Blanco, o nutricio, le podríamos decir también, que es este padre que sin estas palabras exactas, porque no es que las diga así, está en una actitud de sí, de entrada sí, te amo incondicionalmente y por eso te pongo límites y te doy un marco de referencia para actuar. O sea, te digo esto sí, esto no, esto sí alcanza, sí tengo dinero para esto, no tengo dinero para lo otro, este permiso sí, pero hay un horario, pero hay esto, en esta casa no, mientras vivas aquí. Es un padre nutricio o nutridor que cumple con su función fundamental, que es formar, ¿sí? Los padres somos formadores, ¿sí? Nutrimos. Y vamos a empezar a ver ahorita exactamente que somos quienes guiamos o apoyamos y acompañamos los procesos de desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Somos facilitadores de un proceso, facilitadores de que te hagas adulto. Cuando te consiento no facilito el proceso de que seas un adulto. Y cuando seas un hombre de edad adulta, pero con conductas de niño o de adolescente, me voy a quejar de ti, ¿sí? Pero yo no facilité que tú pudieras ser adulto. Entonces, un padre nutricio es a lo que deberíamos de aspirar, a generar relaciones sanas, ¿sí? Donde formamos, donde nutrimos, donde damos valores, donde ponemos límites. Así, obviamente con amor, ¿sí? Con amor. Entonces, si yo quiero darme cuenta entonces cómo lo estoy haciendo, cuando quiero darme cuenta cómo estoy haciendo estas relaciones para que sean sanas, tendría que fijarme en un punto donde creo que la mayoría de las personas tenemos temas, que es el control. Muchas veces una cosa es formar y otra cosa es controlar. Una cosa es facilitar los procesos de nuestros hijos y otra cosa es controlar. Controlar le quita al otro la posibilidad y la facultad de desarrollar criterio, de desarrollar propio pensamiento, de aprender a ser crítico e incluso de aprender a poner ellos luego límites para decir esto no. Porque tú me controlaste, entonces pues yo era un poquito un títere que tú me decías cómo, ¿no? A veces hasta yo te conseguía el novio, ¿no? Yo te decía cómo. Entonces, ¿hasta dónde este control? Démonos cuenta que acaba limitando la personalidad del otro y los alcances y limita el potencial. ¿Y qué me gustaría que nos pudiéramos preguntar? Pues, ¿qué frases utilizo para enmascarar mi control? La primera y que todos hemos usado, yo en primer lugar, es lo hago por tu bien, ¿sí? O sea, muchas veces el lo hago por tu bien, sí, a lo mejor hay cosas que hago por tu bien, pero muchas veces es mi control ahí donde yo quiero decir. Y recordemos nosotros cómo nos sentimos cuando éramos jóvenes o a lo mejor todavía ahorita, porque hay padres controladores que aún tienen hijos adultos y ellos siguen controlando. Conocí a una abuela que alguna vez ponía su bolsa así enfrente de todos con su cartera y decía, ya saben que para los que hagan las cosas como yo digo, y abría su bolsa y sacaba la cartera y decía, aquí hay para ustedes.
El que no la haga, así abiertamente era su control de claro, ¿no? Entonces a veces a lo mejor es enmascarado, pero controlamos con el dinero, controlamos con la manipulación, controlamos con el chantaje, controlamos con la victimez, como yo, que tú, que mira. Tenemos muchas formas, a veces enmascaradas, de control, y a veces nos controlaron también así. Solamente pongámosle nombre, hagamos conciencia y no pidamos haber tenido padres perfectos. Si tuvimos la fortuna de tener padres y, como decía Manuel, de gozar la vida con ellos, el tiempo que hayan estado, no pidamos perfección, seres humanos, ¿sí? Queriendo hacerlo bien. Entonces, pero ahorita nosotros estamos aquí y estamos oyendo esto. Nosotros sí nos podemos ahorita preguntar y ver cómo lo estamos haciendo. Entonces, fíjense, a veces ese control también tiene que ver con una gran y buena intención. Vi que tienes potencial. Vi que tienes posibilidades. Yo me generé expectativas. El potencial es tuyo. Las posibilidades son tuyas. Pero yo me generé una expectativa. Va a ser el mejor médico cirujano del mundo, o de México, o de la ciudad, o de este hospital. Y desde ahí empiezo a querer controlar. Porque controlamos desde las expectativas que tengo sobre ti. Preguntémonos hoy honestamente, ¿qué expectativas tengo sobre mis hijos? Si quiero generar una sana relación con ellos, tengo que aclararme primero a mí qué expectativas tengo. Y si esas expectativas tal cual las tengo, realmente están relacionadas con su potencial y con sus posibilidades, o son mis sueños, o mis sueños fallidos, o mi deseo desde donde creo que la vida debe ser, ¿sí? Entonces, muchas veces desde ahí aparece este control. ¿Qué otra cosa tendríamos que revisar si quiero realmente generar una sana relación? Pues la sobreprotección, ¿sí? ¿Qué pasa con la sobreprotección? Pues la sobreprotección ahoga el crecimiento del otro. Le pide desarrollar, en primer lugar, su responsabilidad, porque yo siempre voy a hacer algo porque te sobreprotegí. Y te mandé un mensaje subliminal, por debajo, que es: lo hago por ti porque tú no puedes. Cada vez que yo sobreprotejo a un niño, a un adolescente o a un hijo adulto, que a veces también se sobreprotege a estos hijos adultos, estoy mandando un claro mensaje, pero subliminal, de yo lo hago por ti porque tú no puedes. Y eso es quitarle al otro, en primer lugar, su responsabilidad y sus posibilidades y su potencial de ser todo lo que está destinado a ser, ¿sí? Entonces, chequemos hasta dónde hemos sido padres sobreprotectores, ¿sí? Y desde ahí, pues probablemente controladores, ¿no? Porque ya te sobreprotegí y desde ahí, pues tengo como a veces el derecho, o me considero con el derecho de hacerlo. Y en esa sobreprotección, pues encontramos estos abrazos que asfixian, ¿sí? Fíjense qué contradictorio, un abrazo que debiera ser esta situación de tanto amor, donde tu corazón y mi corazón se unen. Cuando abrazamos a alguien, y cuando abrazamos un hijo, y cuando abrazamos a alguien que amamos, los corazones se acercan, ¿sí? Es una de las grandes manifestaciones de amor, e incluso está comprobado que en términos de depresión, cierto número de abrazos al día coadyuvan a salir de depresiones. No es el único, pero ayudan, ¿sí? Entonces, muchas veces estos abrazos asfixian, porque ¿sí? En Estados Unidos utilizan una frase que quiere decir padres helicóptero, o sea, soy como un helicóptero que te estoy viendo todo el día. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Te asfixio. Ahora, tendríamos que salvar la intención si nos asfixiaron a nosotros, ¿sí? O incluso si lo estamos haciendo hoy, decir, lo he hecho porque creí que era lo mejor. Pero si hoy sé que ese tipo de abrazos son limitantes, esos, no los otros, no los de tu corazón con mi corazón, esos donde te quito las posibilidades y lo resuelvo por ti porque te sobreprotejo, salvemos la intención de nuestros padres y salvemos nuestra intención, pero movámonos de ahí, ¿sí? Dejemos que los otros crezcan. Bien, entonces vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué hacemos los padres? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues los padres somos facilitadores de procesos, eso es lo que somos los padres. Facilitadores de procesos del otro, ¿sí? Del otro, ¿para qué? Pues primero en una función formativa,
¿sí? Los padres tendríamos que saber que formamos, que contribuimos al desarrollo de lo que hemos llamado en psicología confianza básica. La confianza básica es esa confianza que se va a ir después cambiando a otro tipo de confianza en la primaria, en la adolescencia, en la edad adulta, de saber que puedo lidiar con la realidad, que la realidad puede no estar a mi favor, pero que puedo enfrentarla. Si yo no tengo confianza básica, nunca voy a poder desarrollar todas esas otras confianzas que se necesitan para aspirar y para desarrollar mi potencial. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues a través de presentarles un mundo predecible. ¿Y qué quiere decir un mundo predecible? Pues un mundo donde si las consecuencias son, si tú repruebas, es una consecuencia que ya advertí, cumplir la consecuencia, pero también cumplir las promesas, tanto sobre una consecuencia, un castigo, como cumplir las promesas de regalos, de lo que sea, de te llevo. Es que ellos puedan creer que el mundo es predecible, ¿sí? Si yo hago esto, voy a obtener esto. Si yo no estudio, me va a ir mal y me van a regañar. Es predecible. Es importante para los seres humanos vivir en mundos predecibles. Eso nutre lo que llamamos confianza básica. Entonces, ¿qué nos toca? Pues nos toca acompañar esos procesos. ¿Y qué tendríamos que acompañar muchas veces? ¿Desde dónde o con qué actitudes? Desde una, y la fundamental, es la aceptación. La aceptación de quién eres tú, ¿sí? A lo mejor no de quién eres en todos los sentidos, en sentidos de identidad, en sentidos de elección, de carrera, de elección de tipo de vida, ¿sí? Porque va desde que a lo mejor yo quería que fueras abogado y resulta que quieres ser músico. O va desde que yo esperaba a mi hijo casado con una muchacha y entonces sus hijitos y resulta que tu orientación sexual no es la que yo esperaba que tuvieras. Es esta aceptación, ¿sí? Esta aceptación que podemos tener para quién eres tú, como mi hijo. Y entonces, como poder decir, y esa es una frase también de Nathaniel Branden, de te amo porque existes, no porque haces lo que yo quiero que hagas. Cuando yo te amo porque tú haces lo que yo quiero que hagas, o sea, yo te puedo regañar porque no estudiaste o te puedo poner una consecuencia, pero no dejarte de amar. Nunca dejen de comunicarse con alguien, nunca se queden en te quité el habla, nunca te ignoré, ¿sí? Cumplo la consecuencia que te dije, pero yo te amo siempre, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo que esos son puntos a revisar. La comunicación también, ¿sí? Obviamente, y lo sabemos en todas las relaciones interpersonales, ¿cómo me comunico contigo? ¿Soy empático? ¿Me pongo en tu lugar? A lo mejor me cuesta trabajo si soy un adulto ponerme en el lugar de mi hijo adolescente, porque ya no me acuerdo de cómo fue mi adolescencia, pero seguramente también hubo detalles y detallitos y a veces detallotes, ¿sí? Entonces, esta escucha empática no es quiero que me entiendas, primero te entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Y qué edad tienes? ¿Y desde qué contexto? Y entiendo tus miedos, y entiendo tu enojo, y entiendo tu tristeza, para después yo decirte lo que pienso. Pero si en la comunicación solo hablo yo, pues ya no te escuché, ¿sí? Y obviamente no solo esa comunicación de hablar, sino la no verbal. ¿Qué te digo con mis palabras? ¿Qué te digo con mi tono de hablar? ¿Sí? Porque todo eso siempre comunica. ¿Qué somos entonces? No dejemos de ser autoridad, no autoritarios. Los hijos necesitan saber que hay una autoridad, porque ellos en la vida van a encontrar autoridades. Sencillamente para que un mundo funcione hay una autoridad que rige algo y por lo tanto hay reglas. ¿Cómo tendrían que ser esas reglas? Claras, no ambiguas, humanas. No eres mi enemigo, eres mi hijo. Entendibles. Que preguntar, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? Y manifiestas, tengo que decirlo, no puedo asumir, ¿sí? No puedo asumir o creer que así es, te lo tengo que decir, claras, humanas, entendibles y manifiestas, dichas claramente, ¿sí? Entonces, todo eso va llevándonos a tener una sana relación. Hay muchas reglas a veces encubiertas, ¿sí? ¿Qué podría ser una regla encubierta? Aquí no se habla de sentimientos, por ejemplo. A lo mejor nunca la dije, nada más que
nunca oyes que tus padres hablen de sentimientos, tu padre y tu madre no lo dicen, o aquí hay un tema, por ejemplo, de aquí en esta familia no perdonamos, no se dice, pero así se manifiesta. Entonces hay muchas reglas encubiertas. Preguntémonos con qué reglas encubiertas crecimos y con qué reglas encubiertas estamos hoy siendo padres de nuestros hijos. Mejor que sean claras, humanas, manifiestas, concretas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Hay una psicóloga muy importante en el mundo de las familias y del desarrollo humano y de los temas de familia y pareja, que es Virginia Satir. Y cuando hablamos de reglas, ella nos regala estas preguntas que creo que hoy son precisamente un regalo para ustedes, para nosotros, para todos los que las escuchamos, porque ella, a partir de toda su experiencia como terapeuta de familia, de las más reconocidas en Estados Unidos, cuando hablamos de reglas en la familia y cómo se generan sanas relaciones, nos dice, ¿cuáles son tus reglas? Primero darte cuenta de cuáles son las reglas con las que vives. A veces hasta las tenemos que escribir. A lo mejor cuando tenemos niños pequeños tenemos 30 reglas. Cuando tenemos adolescentes tendríamos que bajar esas reglas y decir las que son indispensables. Primero para que cuides tu vida y luego para que seas un hombre de bien o una mujer de bien, para que tengas límites. Preguntarnos qué logro con ellas. En este momento, ¿qué logro con ellas? Pues si tengo hijos mayores, ¿qué logro con las reglas? A lo mejor son mis reglas obsoletas, eran de cuando tenía 5 años. ¿Sí? ¿Cuáles cambios tendrías que realizar en tus reglas? A lo mejor tengo que hacer cambios hoy. ¿Cuáles de esas reglas actuales consideras que son pertinentes? ¿Cuáles sí aplican y se quedan en esta casa, en esta familia, hoy y siempre para todas las edades? ¿Cuáles valdría la pena desechar? Creo que muchas veces hay reglas que habría que desechar, porque solo son a veces caprichos de nosotros, a veces, no siempre. ¿Y cuáles son las nuevas reglas que tengo que adoptar hoy que tú eres un adulto, hoy que eres un adolescente? ¿Sí? ¿Qué reglas, con qué reglas quiero generar contigo una relación sana? Preguntémonos sobre las reglas. Es un punto importante a revisar si quiero realmente tener una sana relación con los demás. Y las reglas y los límites no son exactamente lo mismo. Las reglas son esto que les pedí ahorita, que traten de pensar cuáles son. Los límites se parecen, pero los límites son estos barrotes que yo voy poniendo en la vida de mis hijos para que ellos caminen en los puentes colgantes, ¿sí? Los límites van a ser lo que yo soy para ellos también, lo que no se debe hacer y les van a servir. Pero los límites se ponen en lo que hacen, no en lo que son. Yo le puedo pedir a un hijo que no llegue después de las 12, pero no le puedo decir que sea una persona amorosa. Si no es amoroso, pues no es amoroso. Tengo todo el derecho formativo como padres de poner límites en el hacer, no en el ser. ¿Sí? El ser es lo que le corresponde a cada persona y tiene que ver con mi identidad. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer pues esa diferenciación y preguntarnos qué valores quiero transmitir a mis hijos. En esta misión formativa y de facilitar el desarrollo de nuestros hijos, podemos preguntarnos con mucha honestidad, ¿qué valores quiero transmitir? ¿El valor del trabajo? ¿El valor de la honestidad? ¿Cuáles? Porque si las reglas que pongo no están en consonancia con esos valores, pues estoy poniendo reglas que no tienen sentido y que probablemente están agotando la relación o raspando la relación. ¿Qué valores quiero? Pónganles nombre, escríbanlo. Si tienen ahorita un papel con ustedes, escriban el nombre de los valores que quieren transmitirle a sus hijos. Y hagan un proyecto de vida en su mente para ellos de cómo le van a hacer para transmitirlos. Obviamente a través de las reglas, pero estas reglas y este modelaje, ¿no? Muchas veces queremos enseñarles el respeto versus la violencia, que aprendan a ser respetuosos, pues sí, ¿cómo le voy a hacer? Y que aprendan una cuestión importantísima, a autogestionarse, que aprendan ellos a ser ellos mismos, a controlarse ellos, a controlar sus impulsos, sus enojos, ¿sí? A saber en qué momento sí, en qué momento no.
La autogestión nos vuelve adultos. Si quiero ser adulto, tengo que preguntarme qué tanto me sé gestionar. Ahora, aquí resulta que hay algo importante. Cuentan los cómo, ¿eh? Nuestros hijos nos van a recordar por ello. Porque cómo te lo dije, cómo fui contigo. A lo mejor, si ahorita ustedes tratan de recordar algunas de las palabras de sus padres, estarán claras algunas frases, incluso que tal vez se quedan tatuadas en el corazón, en el alma, en la mente. Pero lo que siempre queda es esta actitud. Siempre estabas en actitud crítica o descalificativa o amorosa o presente. Los cómo se van a quedar aún si no tenemos claro el contenido de muchas cosas, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿qué te modelé? ¿Qué te modelé a ti hoy, hijo mío? Te lo puedo preguntar. No se lo vamos a preguntar a ellos, pero preguntémonos, ¿qué te modelé? Esto me parece una de las mejores cosas que les podemos modelar. Saber que es bueno estar vivo y que vivir es una grandiosa experiencia. Si yo a mis hijos les modelé que estar vivo es maravilloso y que es una gran experiencia y que la vida tiene bonito, feo, regular y de todos los sabores, dosis de dolor, de sufrimiento, de alegría, de injusticia incluso, pero finalmente es bueno estar vivo y vivir es una grandiosa experiencia. Creo que es una de las mejores cosas que podríamos pensar en que ojalá les hayamos modelado a nuestros hijos. A favorecer que puedan pensar, el pensamiento, a saber que les pregunte qué piensas de, en vez de decirte solamente lo que debes de pensar. Qué rico cuando nos sentamos con un niño pequeño o con un adolescente y le podemos preguntar, ¿y qué piensas de esto? De lo que sea, de las cosas actuales, de los valores, de lo que hace una persona. Enseñémoslo a pensar. Creo que va a ser uno de los mayores legados que le podemos dejar a un hijo. Si queremos pensar en qué herencia te quiero dejar, déjenles la herencia de saber pensar, de tener pensamiento propio, crítico y auténtico. Entonces, ¿qué más sería bueno? Pues que les enseñemos a plantearse una meta, a preguntarse, ¿ya dónde quieres llegar? Chiquitas, grandes, ¿sí? A pasar esta materia, a terminar, a lo que sea. Y después desde ahí, porque en la medida que yo les enseño a plantearse metas, sabrán que es un proceso que no aparece como magia, que tengo que esforzar. Para cualquier meta me tengo que esforzar. Y creo que es uno de los mejores también regalos que le podemos hacer a un hijo, saber el valor del esfuerzo. Que aprendan a proveerse a sí mismos bienestar, a sí mismos, no es dame. ¿Dame qué? Porque primero a lo mejor te pido dinero, luego te pido compañía, luego... Y me vuelvo en un hijo demandante. Enseñémoslo a que ellos se puedan proveer su propio bienestar, según sus edades y de acuerdo a las edades, ¿sí? Para que ellos crezcan y sean verdaderamente adultos. Que sepan tolerar los nos de la vida de los que hablábamos hace rato, a tolerar la frustración. No salió, no te tocó esto, no te eligieron a ti. O sea, todos estos temas que son parte, pues, de la vida, ¿sí? Entonces, vamos recordando claves para construir una relación sana. Con los niños, ¿cuál? Un amor genuino. Creo que todos los padres que nos están escuchando, ¿sí?, saben que queremos a nuestros hijos verdaderamente. Es un amor genuino. Aceptación, esta de la que hablamos, de ese eres tú. Claridad con lo que te digo y con lo que te hablo. Reglas y límites. Eso les va a dar idea clara de lo que es la realidad. Con los adolescentes, ¿qué necesitamos? En primer lugar, empatía. Porque es una etapa difícil, no lo podemos negar. Sí, es una etapa difícil. Y tenemos que enseñarles el sentido de la responsabilidad y el valor del esfuerzo. Y cuando encontremos piedras en el camino, que las vamos a encontrar en la adolescencia, estas tres frases nos pueden ayudar siempre, que es: esto es transitorio, no es personal y tiene solución. La adolescencia así es. Puede ser complicada. Muchas de las cosas que aparecen ahí tienen solución, son transitorias porque están viviendo esa etapa y porque finalmente no es personal, es lo que están pudiendo hacer, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos estar siempre con mucha claridad. Y si hoy nuestros padres son adultos y todavía tenemos la fortuna de tenerlos, participemos en la dignificación de esa etapa de sabiduría. No menospreciemos a los padres, generemos una sana relación con ellos, de reconocimiento de su sabiduría, de reconocimiento de quiénes son, ¿sí?
no desperdiciemos ese capital afectivo que tenemos, o sea, ese amor que tenemos no lo desperdiciemos. Apoyémoslo en esta etapa, incluso encontrar un significado y una razón para existir. A veces un padre mayor parece que no encuentra ya esa razón para existir. Ayudémosla a encontrarla, ¿sí? Y cada una de las etapas, como ya habíamos dicho, tratémosla con dignidad. A nuestros hijos encontremos siempre la forma de hacerlo. Que no hagamos nunca chantaje, manipulación. No nos inscribamos en el club de las lágrimas perpetuas, por favor. Ese club no nos conviene, ser víctimas eternos de algo. Llegan y tienes quejas, no, ¿sí? Y no nos impliquemos con ellos en luchas de poder. Seamos muy honestos, si a veces lo que hacemos en nuestras relaciones son siempre luchas de poder. Hay quien le gusta subirse al ring todo el tiempo. Seamos honestos y eso es lo que nos gusta. Hay un psicólogo, un terapeuta importante, el doctor Otoniel Nava, que usa esta frase que me gusta y quiero compartir hoy con ustedes, que es acompañar a los hijos en el desarrollo de sus libertades. Libertad de ser, de pensar, de sentir, de decidir. Acompañemos. Somos los grandes acompañantes de nuestros hijos. Y quedémonos también con alguna de estas frases. Los padres siempre podemos ser un puerto seguro, ¿sí? Siempre podemos ser los padres un puerto seguro cuando hay dificultades en la vida, a la edad que sea. Los padres podemos ser eso para nuestros hijos. Y fíjense que le pedí a un investigador que aprecio mucho por su congruencia, por su inteligencia, que me compartiera qué significaba para él ser padre, y con esto quiero cerrar, invitándolos desde ahorita a que vayan contestando en nuestro chat qué es y ha sido para ti ser padres, ¿sí? Vayan pensando y regálanos qué ha sido para ustedes ser padres. Regálanos esas respuestas para poderlas compartir aquí con ustedes, ¿sí? Y yo le pedí a esta persona, N. Gonhau, que me dijera para él qué había sido ser padre, y me encantó lo que él me contestó, y yo admiro mucho esa congruencia y esa capacidad que tiene de pensamiento, y lo quiero hoy compartir con ustedes y leer aquí para ustedes. Y él me dice: de la ciencia genética he aprendido que ser padre es la única forma conocida y comprendida que tengo de poder dejar una fracción de mi persona para el futuro de la raza humana tal cual la conocemos hoy. Según mi herencia cultural y religiosa, aprendí que ser padre es una bendición y un regalo divino, que involucra la gran responsabilidad de criar un hombre o una mujer de bien, procurar su bienestar y también su felicidad. De los estudiosos de la salud mental y de las emociones, o sea, de los psicólogos, he aprendido que ser padre es acompañar a esta nueva persona a transitar por esta vida, ayudarle a crear vínculos positivos entre su familia y con otras personas para crecer junto con ellos y alejarse de lo que nos hace daño. De cierta escuela de filosofía que elegí para guiar ciertos aspectos de mi vida, quiero decirle a mi hijo que la felicidad se encuentra en la virtud, que no le tenga miedo al dolor, que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, y que todo esto se logra a través del uso de la razón. Esto que hablábamos de enseñarlos a pensar. De mi historia familiar, dice Gohau, de mi historia familiar aprendí a honrar a mi padre, al suyo y a todos los anteriores, que hubo algunos que se adelantaron y otros que no alcanzaron a vivir la experiencia de serlo como tal vez lo hubieran querido, pero podemos mantenerlos en nuestra memoria y así perpetuar lo que nos regalaron. De alguna experiencia personal aprendí que puedo elegir dar y recibir un amor paternal, de sumar amor al que ya siempre llena más su corazón. El día que nació mi primer hijo, dice él, sus ojos se conectaron con los míos. El espacio-tiempo se colapsó en un momento único y aprendí el significado del amor como un sentimiento propio. De mi hijo aprendí que ser padre es sembrar en él la curiosidad de utilizar sus dones, estas potencialidades de las que hablamos hoy,
que fueron heredados, aprendidos o como regalo de Dios, para maravillarse con los misterios que nos tiene preparados el universo, que deje un mundo mejor del que encontró y que construya sobre quienes le precedimos su propio significado de ser padre. Hoy los invito a que ustedes nos compartan, y esa es mi pregunta que quisiera, y los invito a que nos respondan. Ser padre, ¿qué ha sido y es para ti? Dinos qué, ¿sí? Te invito a que nos compartas eso, y bueno, pues muchas gracias, ¿sí? A todos ustedes esta tarde por esto que hemos hablado ahorita, y voy a empezar a leer estos comentarios de ustedes y regreso a la pregunta para que la tengan ahí los que nos quieran seguir compartiendo en el chat, que creo que en esta comunidad que hemos hecho va a ser importante tener estas respuestas. ¿Qué ha sido para mí ser padre? Oportunidad de cambio, nos dice Fanny. No alcanzo a entender bien el apellido. Fanny, muchas gracias, ¿sí? Es la etapa de la vida que permite trascender en la vida de alguien mediante conocimiento y dar parte de la historia a un ser engendrado por sí mismo, nos dice Arturo. Gracias, Arturo. Sí, nos dice Emi, la forma más limpia y sana de transmitir amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita respuesta! Ser madre, porque también ser padre y ser madre, estamos hablando de alguna manera de esto mismo. Ser madre es el reto más grande de dejar el yo. Ha sido de grandes sacrificios, ¿sí? Nos dice Jessica. Evidentemente, sí, claro que hay sacrificios. Es una vida muchas veces en las que dejamos algunas cosas nuestras, y hoy tenemos pues esta posibilidad de compartir todo esto que nos dicen ustedes. Ser padre para mí, nos dice Danger, es un regalo de nuestro Creador. ¿Sí? Creo que exactamente eso es bien importante, esto que nos compartes. Es contribuir en la función del Creador cuando somos padres. Qué lindo. Muchas gracias en verdad por compartir con nosotros toda su experiencia, ¿sí? Y les quiero compartir algunas otras cosas que nos han escrito aquí. Algunos nos dicen, los patrones que vi en mi adolescencia y madurez no fueron de amor, al contrario, pero yo no sigo los mismos patrones de lo que me inculcaron y mis padres se burlaban de mí, de mi forma de criar, se burlan de mí, de mi forma de criar a mis hijos. ¿Qué debo hacer para entender a mis padres que no hacen para que entiendan ellos que no haré lo mismo que ellos? ¿Qué puedes hacer? Yo te diría, es un ejercicio primero para ti de autoafirmación, decir, yo esto lo hago por el amor que les tengo y no lo voy a hacer como ellos lo hicieron, porque a mí eso me dolió o me dañó. A veces, efectivamente, como tú lo dices, nos encontramos con que el otro se puede burlar porque a lo mejor ahora te tomo en cuenta, te pregunto, te cargo, te beso, ¿sí? Como haya sido. Siéntete feliz, yo te diría, y te felicito de que te puedas diferenciar de otros que de alguna manera no sentiste tú que algunos patrones de ellos no fueron nutricios. Qué bueno que hoy tú lo puedes hacer y diles que finalmente tú hoy sabes otras cosas que quieres compartir desde el amor, ¿sí? Muchas gracias por compartir esto. Nos dice Jessica, ¿podría recomendarme un libro que me ayude con la disciplina? Mira, hay uno que se llama Padres Inteligentes. No me acuerdo ahorita el autor, la verdad, no te quiero mentir, pero te dejo el dato con Azucena, con una de las chicas que están tomando estos mensajes. Te lo mando en estos días para que te lo hagan llegar el nombre, ¿sí? Según me acuerdo se llama Cómo formar hijos inteligentes, pero no me acuerdo el autor. Pero claro que sí, hay muchas cosas escritas sobre ello, ¿sí? Y creo que el que tú hoy quieras aprender sobre eso habla de la esperanza que tenemos en el mundo de que los padres quieren y queremos hacerlo bien. Te felicito. ¿Qué hacer cuando una pareja se divorcia y quieren ganarse a los hijos a través de regalos y cosas materiales?
y el otro no tiene los medios para competir con los hijos, y los hijos no tienen claro con quién estar, solo por las cosas materiales más que por el amor o límites, Fanny. Así es, fíjate que desgraciadamente muchos padres hacen esto que hoy tiene nombre, ¿eh? Y hay hasta una legislación sobre esto que se le llama alienación parental, en donde a veces no solo te quiero ganar, a veces incluso llega al punto donde no te lo dejo ver. Pero cuando solamente hay esto de, pues yo te puedo invitar a Europa y tú los puedes invitar a Cuernavaca y el otro no tiene esos medios, creo que podemos, en primer lugar, tranquilizarnos de que nuestros hijos tienen finalmente la inteligencia para saber que no todo en esta vida es material. Claro, lo material nos gusta a todos y obviamente se les brillan los ojitos seguramente con cosas materiales y sobre todo es algo que ellos ansían. Pero creo que podemos hablar abiertamente con ellos de eso, ¿eh? Creo que obviamente dependiendo de la edad de los hijos, pero podemos hablar cuando son hijos adolescentes de esto es lo que yo te puedo dar y podemos hablar de estos regalos que dijimos hoy, de la congruencia, de enseñarte a pensar, de estar siempre presente, de enseñarles que esos son los verdaderos regalos. Lo otro lo disfrutamos, no decimos que no, también sería ilógico, pero hacerles saber y sentir que no es lo único que se recibe ni lo más valioso, ¿sí? Gracias por preguntarnos. Entiendo que los padres no son perfectos, se hicieron lo que pudieron. ¿Cómo manejar la relación con mi padre? Y recién me entero que mantiene una relación con una familia paralela a la nuestra por más de 50 años. Tiene 2 hijos y hasta nietos. Trabajo en la aceptación, pero ¿cómo apoyo a mi mamá? Caro. Gracias, Caro, por preguntarnos esto. Fíjate que es una historia que se repite y que la escuchamos muchas veces en la consulta privada. Creo que tenemos que saber que los seres humanos no somos perfectos, tenemos que aceptar que nos duele, tenemos que aceptar que muchas veces esto lo vivimos como una traición y que el haber mentido no podemos negarlo, siempre será, pues no es un buen ejemplo, no es un valor, es un antivalor, ¿sí? Pero podríamos regalarnos hoy a nosotros, no tanto a él, pero a nosotros la posibilidad de perdonarlo, para tú liberarte y no cargar. ¿Y cómo puedes apoyar a tu mamá? Ayudándola a que pueda acercarse a perdonar algo que evidentemente la debe de haber hecho tener un dolor muy grande, ¿sí? Muchas veces se destroza el corazón de alguien que ha creído que durante todo este tiempo tiene una pareja, que hay exclusividad y que hay fidelidad. Pero hay que caminar al perdón, no por él, por ustedes. Porque no se vale que encima que ya nos hicieron daño, prolonguemos ese daño con resentimientos y con dolor. No es inmediato, pero sí se puede hacer, ¿sí? Sí se puede hacer. Yo te diría una terapia, por supuesto, pues a lo mejor es lo que yo conozco, pero obviamente tal vez, evidentemente hablarlo con alguien de confianza, con un terapeuta, si es una persona creyente, con un sacerdote, con un buen amigo, ¿sí? Para perdonar, ¿sí? Y claro que también se puede hablar con la persona y decirle, hoy para mí esto que tú haces y que me entero genera en mí esto, hablarlo también. ¿Sí? Muy bien, gracias, Caro. ¿Cómo hacer para después de tener padres sobreprotectores, ahora soltarlos para que tomen las riendas de sus vidas, María Isabel? Pues sí, los padres sobreprotectores querrán repetir siempre ese patrón, ¿no? Y fíjate, hay por ahí algunas indicaciones de los psicólogos evolutivos que es, nunca hagas por un niño lo que él puede hacer y tampoco hagas por un adulto mayor lo que todavía es capaz de hacer, porque siempre eso va a limitar. Primero limita al niño a desarrollar habilidades y al adulto mayor lo limita para sentir que ya no puede. Entonces, soltarlos con amor y explicarles y a lo mejor favorecer, qué bueno que lo puedes hacer y qué bueno que lo haces por ti. Qué orgullo me da que todavía puedas hacer esto. O qué orgullo que hoy mis hijos pueden hacer esto por ellos mismos. Manejarlo desde lo positivo, el orgullo que nos da ver que las personas puedan hacer por sí mismos lo que todavía pueden hacer si es que son adultos mayores o están desarrollando potencial. Gracias, María Isabel. Arturo,
De las formas de educar a nuestros hijos, puedo tener diferentes estilos de formación con ellos. Probablemente nos pudimos haber visto reflejados a lo mejor en alguna combinación, pero lo mejor es que aspiremos al padre nutricio, ¿sí? Esa es la mejor. El padre nutricio donde yo te formo, te dejo ser, facilito el desarrollo de tu potencial. Gracias, Arturo. Irma Fuentes, ¿cómo puedo recuperar la confianza en mi hijo adolescente? Yo te querría decir que la adolescencia a veces es como un boomerang. Parece que se van, pero el boomerang siempre regresa, los hijos siempre regresan. Y si la confianza la perdiste tú por algo que hizo y te hizo creer que no, esa confianza probablemente regresará a ti. Y si perdiste la confianza, la que perdiste la confianza eres tú en él, yo te diría, trata de ser lo más empática posible, ¿sí? A veces tenemos que darnos cuenta que lo que hicieron, dale la dimensión de lo que haya hecho, ¿sí? Y entender que la adolescencia es una etapa de desorientación muchas veces, pero también de trabajo, donde están aprendiendo a ser adultos. Y no siempre es tan fácil. Así como cuando eran niños, para aprender a comer la cuchara se te metió en el ojo, en la pared, en el techo, ahorita en el desarrollo de su libertad también la riegan, ¿sí? Confiemos en que son capaces de recapacitar y que el amor tiene un poder enorme, ¿sí? Para que tú puedas volver a confiar en él. No lo alejes de ti a partir de una desconfianza, ¿sí? Gracias, Irma. Mi madre siempre ha estado ausente y eso me hace sentir un vacío. ¿Cómo puedo superarlo? Mira, yo te diría que a veces tenemos que aceptar que alguien no pudo hacerlo de otra manera, ¿sí? A veces hay frases que los psicólogos sistémicos que se llaman utilizan mucho cuando entendemos que el sistema es una familia, y puedes decir una frase algo así como, lamento que hayas sido y que seas, sí, tan ausente. Hoy yo quiero ser diferente a eso y poderte perdonar, ¿sí? Piensa un poco que tal vez no supo cómo, o no encontró las herramientas, o aprendió que esa era la mejor forma, o tuvo miedo, ¿sí? Acepta que probablemente no hay ni maldad ni falta de amor, hay incapacidad psicológica, le llamamos muchas veces. No tuvo la visión o las herramientas suficientes. Muchas gracias. Me doy cuenta ahora que soy un padre consentidor. ¿Cómo puedo comenzar a poner límites a mis hijos sin generar un conflicto? Poco a poco y con amor, ¿eh? Un poco como con las palabras que estaban aquí, que decían claros, ¿sí? Díselos con ese mismo tono consentidor que usas, pero empieza a cambiar el contenido, ¿sí? Y piensa y convéncete a ti primero que si les pones límites es porque los amas. Les estás enseñando a ser más seguros, ¿sí? Muchas gracias. Mis hijos tienen 25 y 28 años, viven con nosotros. ¿Todavía les puedo poner límites? Nos dice Héctor. Sí, claro que puedes poner límites, obviamente de acuerdo a esa edad, porque esos límites tienen que ver con que viven en un mismo techo y las reglas para poder convivir en salud emocional, en donde yo te considero a ti y tú me consideras a mí, es fundamental, ¿sí? Esos límites y esas reglas se tienen que poner, pero no se los puedes poner como si tuvieran 8 o 11 años, ¿sí? Ni 19. A los 25 y a los 28 son mucho más dueños de su vida y tienen criterio. Yo te diría, habla con ellos y lleguen a acuerdos, hagan convenios, ¿sí? ¿Por qué los hijos en ocasiones se van más con el padre o la madre que los hace sentir mal y después los apapacha? Nos lo dice Christopher Ramírez. Fíjate que puede ser que efectivamente eso suceda, pero yo creo que es una de las prácticas más dañinas que podemos hacer a un hijo. Te voy a decir cómo se le llama esto. Se le llama generar hijos y ser padres esquizofrenizantes. Sé que la palabra es fea y nos lleva a cosas como feas. Cuando tú le enseñas a alguien que primero te hago sentir mal y luego te apapacho, le estoy enseñando a mi hijo que para que en la vida encuentre a alguien que lo quiera, primero lo van a maltratar. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿sí? Eso no quiere decir que si te maltraté y me equivoqué, luego te pida perdón, sí. Pero cuando es una constante, ¿sí? En la que exploto porque soy una persona que no tengo control de mis impulsos
Y sí, solo así después te apapacho, te estoy enseñando que en la vida para recibir amor primero te van a maltratar. No nos extrañemos de que después busquen a alguien violento como pareja, ¿sí? Si tú no eres el que lo haces, qué bueno. Y si tienes que hablar con con la otra persona, con la pareja, hazle ver este gran riesgo, ¿sí? Es un riesgo porque se aprenden esos patrones. Sí. ¿Existe el padre chantajista? Sí, claro, hay doctorado en chantaje, claro que sí, y es una de las formas muchas veces de vivir en la victimez, ¿no? En el chantaje, yo por ti. No lo hagamos, es un patrón tóxico. Si nos damos cuenta que somos chantajistas o que a nosotros nos chantajean, no caigamos en el chantaje y nosotros no caminemos. Esa ruta es una ruta muy fea y dolorosa. Solo una... Sí, perdona, fue la última pregunta. Bien, pues es un gusto, un placer en verdad siempre estar con ustedes, compartir esta tarde-noche de experiencias. Gracias por sus preguntas, gracias por escucharnos, gracias a Lupita García, a Oscar Padilla, al licenciado Manuel Ramírez, por invitarme a compartir esta tarde con ustedes. Gracias a ustedes que nos escuchan y que comparten con nosotros su vida, y creo que estamos haciendo una comunidad bien rica de aprendizaje para ser personas más libres, más justas y más dignas y respetar la dignidad del otro. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos mucho a nuestra amiga experta, psicóloga Guadalupe Urrutia, a la vez que un tema que creo que gustó mucho. El número de preguntas habla del interés que tuvo el auditorio el día de hoy en la valiosa exposición, estas ideas, estas herramientas que nos regala Lupita, que nos ayudan, como lo dije en un inicio, a trabajar en el desarrollo humano propio de nuestras familias, de nuestros hijos en este caso, ¿no? Y este tema de los padres, creo que es insuficiente una hora y media para platicar del tema. Me siento muy contento, muy satisfecho de haber podido llevarles hasta sus hogares donde se encuentra en este momento estas valiosas herramientas. Siempre J. García López preocupado por hacer cosas para las familias mexicanas, para nuestros amigos, familiares, clientes. Y seguiremos, como dice Lupita, hemos creado una comunidad muy interesante. Los invito a que ustedes compartan con sus conocidos, amigos, estas valiosas herramientas y los inviten, porque estas experiencias, estos webinars continuarán. J. García López seguirá acercando este tipo de actividades para ustedes. No me resta más que agradecerles a todos los responsables de que esto sea una realidad. Lupita, nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Su amigo, el licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López, Grupo Funerario. Muy buenas noches.